Hola, hola amigos, ¿qué tal, amigas? Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En este momento estamos aquí para estudiar un hermoso estudio. Se titula Siete Verdades de la Iglesia. En primera instancia, que Dios el Padre es verdad. En Salmos 31:5, una profecía que estaba ya anunciada que Jesús iba a exclamar en la cruz: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces vemos que aquí menciona y hace referencia al Padre y la exclamación que hizo Jesús en la cruz del Calvario: Dios de verdad. Él dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. En Éxodo 34:6, en 2 Samuel 7:28 también nos dice que Dios el Padre es verdad. La segunda verdad es que Jesucristo, nuestro Salvador, es verdad. En San Juan 14:6, Él menciona y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos entonces que también Jesús es verdad, y no solo verdad, sino el camino, la verdad y la vida. Solamente por Él podemos ir al Padre. Es de vital importancia entonces aceptar a Jesús. En Efesios 4:21 nos dice también de que Jesús es verdad. En Primera de Corintios 3:11 nos dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Jesús. El fundamento de la iglesia es Jesús. El Espíritu Santo también es verdad. En San Juan 16:13 vemos que nos dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante, qué maravilloso que el Espíritu Santo de verdad nos menciona aquí. Muchos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, un poder o simplemente una fuerza. Pero sin embargo aquí vemos en la palabra de Dios que es la tercera persona de la divinidad, porque dice aquí: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad. Una fuerza no puede guiarnos, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces también habla, sino que hablará todo lo que oyere, escucha, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante. En San Juan 14:17, en el capítulo 15, verso 26, y en Primera de Juan 4:6, nos habla también del Espíritu de verdad. Es necesario que nosotros tengamos al Espíritu Santo, para que podamos obtener la salvación. La ley de Dios es verdad. En Salmos 119, 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En Malaquías 2:6, en Salmos 111, 7 y 8 y en Éxodos 23 al 17 encontramos que la ley es verdad y encontramos toda la ley de Dios, como mencionamos aquí en el último verso que mencionamos. Y en Salmos 111, 7 y 8 entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que la ley fue afirmada eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hay una clara diferencia entre lo que son los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Y Jesús claramente Él menciona y nos dice en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos, mis apreciados amigos. Claro que sí. Muchos dicen que la ley de Dios fue abolida en la cruz, pero vemos aquí que la palabra de Dios expresa claramente que la ley no fue abolida, sino lo que fue abolido fueron las leyes ceremoniales, mas no la ley, los 10 mandamientos, mas no la ley de Dios, los 10 mandamientos. Mis apreciados amigos,
vemos entonces que la ley es parte de la verdad en la iglesia de Dios. Miremos por favor también que la Biblia es verdad. En San Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra de Dios también entonces podemos obtener la santificación, así como menciona también Efesios 1:3, que la palabra de Dios es verdad. Y en San Juan 5:39 nos dice que tenemos que escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que hablan acerca de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en toda la Biblia, habla del autor principal, que es Cristo Jesús. Otra de las verdades en la iglesia, la sexta verdad de la iglesia es que la iglesia es columna y apoyo de la verdad, columna y baluarte de la verdad. En 1 Timoteo 3:15, el apóstol menciona y le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia no debe haber falsas doctrinas, no debe haber mentira. Y vemos aquí en Apocalipsis 14:12 que nos menciona, aquí está, dice, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces vemos que tenemos que nosotros, hermanos, identificar a la iglesia con estas verdades. La iglesia es una iglesia paciente que espera la venida de Jesús, que vive la verdad, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Muchas denominaciones e iglesias hoy dicen creer en Jesús, pero no guardan los mandamientos de Dios. En los tiempos de Cristo guardaban los mandamientos de Dios los judíos, pero no creían en Jesús. Satanás siempre quiere que una de estas partes falte para evitar la salvación para nuestras almas. Que en tu vida y en mi vida no pase esto. En Lucas 12:32 vemos lo que Jesús mencionó con sus palabras. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vemos entonces que la iglesia también, además de ser columna y apoyo de la verdad, además de guardar la ley, además de creer firmemente en Jesús y pacientemente prepararse para su venida, también la iglesia es un grupo pequeño, es una manada pequeña. En Sofonías 3:12 y 13 vemos que la iglesia también es una iglesia pobre, humilde y también que en su boca y en su lengua no se hallan engaños. Leamos, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Vemos entonces que la iglesia es una iglesia pobre, humilde, una iglesia que vive la verdad, que habla la verdad, que en su boca no se hay engaño y que no hay iniquidad, no hay pecado, no hay maldad. Es una iglesia que lucha por hacer la voluntad de Dios. En Mateo 22:14 vemos algo muy interesante que Jesús menciona y dice, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos y muchos y muchos y miles hoy dicen seguir a Jesús y ser cristianos, pero pocos realmente viven a la altura de la verdad que Dios les ha revelado a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros. Dios quiera, mis apreciados amigos, que nosotros estemos entre aquellos pocos, entre aquellos pobres, humildes, entre aquellos que en su boca no se halla engaño ni lengua engañosa, y entre aquellos que no se halla iniquidad y pecado. En San Juan 10:16 Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, que a ellas también me conviene traer. Entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hoy hay muchas iglesias, muchas denominaciones en las cuales Dios tiene a sus hijos,
pero Dios está llamando a sus hijos de las diferentes iglesias a su iglesia, donde predica, y no solo predica, sino donde se vive la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Dios los está llamando para formar parte de esa iglesia fiel. Como vemos en Hechos 2:47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú y yo estamos también llamados a formar parte de la iglesia fiel, de la iglesia donde se vive la verdad y también donde se predica la verdad. La séptima verdad, apreciado amigo y amiga, es que para ser salvos debemos ser hijos de verdad, no hijos de mentira, sino hijos de verdad. En San Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la mundanalidad, libre de toda maldad. Entonces, es necesario que conozcamos la verdad. En 1 Timoteo 2:4 vemos que el apóstol dice, el cual quiere Dios que todos los hombres seamos salvos o sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Repasemos entonces, ¿cuáles son las 7 verdades de la iglesia? Primero, Dios el Padre, la primera persona de la divinidad. Segundo, Dios el Hijo, Jesús, la segunda persona de la divinidad. Tercero, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Cuarto, la obediencia a la ley de Dios. Quinto, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sexto, que tenemos que congregarnos y reunirnos, como dice el apóstol en Hebreos 10:25. Mis apreciados amigos, la iglesia también es una iglesia que vive de acuerdo a la verdad de Dios, la iglesia fiel. Y séptimo, los hijos de verdad, que tenemos que no solo predicar la verdad, sino vivir la verdad. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Hechos de los Apóstoles, página 480, párrafo 2. Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Con quién estamos? ¿Con quién estás? ¿Estás con Jesús o con el enemigo? Solo hay 2 caminos, solo hay 2 puertas, solo hay 2 líderes. Jesús, Dios o Satanás. ¿Con quién estamos? Nadie puede estar en medio, nadie está a medias tintas o neutral, no. Solo hay 2 caminos, solo hay 2 líderes. Así que el Señor te invita hoy y te dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, hoy el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy acepta a Jesús y pídele fuerza para vivir de acuerdo a la verdad. Recuerda que tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que vivir el Evangelio. Dios te bendiga grandemente.